Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en nuestro programa Escuela de Profetas 2.0. Hoy vamos a tener un programa muy interesante y toda esta serie de videos, alrededor de 30, 40 videos que vamos a subir en la plataforma de YouTube, yo sé que van a ser una gran bendición para tu vida y vas a poder crecer de una manera sobrenatural en tus dones, en el llamado de Dios para tu vida y en lo profético. Dios está haciendo cosas impresionantes en Latinoamérica y estamos viendo un resultado muy interesante en muchas personas que están desde cero en su conocimiento con respecto a lo profético y a la revelación y están subiendo a un nivel más alto. El día de hoy voy a hablar acerca de 3 secretos sobre cómo opera o cómo funciona el don de ciencia. Hay 3 secretos que voy a revelarte hoy en toda esta clase, en estos minutos, que yo sé que van a edificar tu vida y vas a poder crecer en un nivel más alto. Lo primero que quiero explicar el día de hoy es que nuestro fundamento está en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 10, donde Dios le habla a Ananías. Ananías, siendo un simple discípulo, dice la Biblia que tiene una revelación y el Señor Jesús se le aparece y le dice: Ananías, ve a la calle que se llama a la derecha, y cuando llegues ahí, en casa de un hombre llamado Judas, está otro hombre llamado Saulo, el cual está orando y ha visto en visión cómo vienes a él, oras por él y recupera la vista. Lo primero que quiero explicar o exponer hoy es que hay 3 cosas que tenemos que entender para poder crecer en nuestro llamado, para poder crecer en nuestros dones. Y sobre todo para los profetas que están mirando este video o las personas que son proféticas, que quieren crecer en el don de ciencia. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Número 1, tenemos que aprender qué es el don de ciencia. Número 2, tenemos que aprender cómo funciona, cómo opera, cuál es la forma de operación de este don. Y número 3, tenemos que aprender cómo desarrollarlo. Entonces, en esta clase voy a explicarte estos 3 secretos. Número 1, qué es el don de ciencia. Número 2, cómo funciona. Y número 3, cómo desarrollarlo de manera efectiva. La Biblia dice en el libro de 1 de Corintios capítulo 12 que los dones son dados por Dios a la iglesia para edificación, al cuerpo de Cristo para edificación del cuerpo. Es decir, que cuando hablamos de los dones, estamos hablando de esa herramienta espiritual. Y es el fundamento que tenemos que tener, la herramienta espiritual para poder funcionar o para poder operar en lo que el cielo desea que operemos. Es decir, el cielo constantemente está trayendo cambios, está actualizando situaciones y cosas en la tierra. Y Dios utiliza a sus hombres, sus hijos, para poder fluir o funcionar en el medio ambiente y que las personas que están escuchando puedan recibir edificación. Ahora bien, ¿qué es el don de ciencia? El don de ciencia es uno de los 3 dones de revelación. Dentro de la estructura teológica se explica que hay 3 tipos de dones. Están los dones de revelación, están los dones de demostración y están los dones de inspiración. Estos son, número 1, los dones donde podemos desarrollar la visión o la revelación de Dios. Número 2, donde podemos operar en el poder de Dios. Y número 3, lo que no se le llaman dones proféticos, pero se le puede decir así, los dones que son de calidad profética. En los primeros 3 está el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento. Mientras que en la columna número 2, que es demostración, están los dones de sanidad, el don de milagros y el don de fe. Y por último está el don de profecía, de lenguas y de interpretación de lenguas. En estos 3 renglones podemos ver la funcionalidad de cada don está basado en su columna, en la columna donde opera. Entonces, cuando hablamos del don de ciencia específicamente, estamos hablando del don o de un don de revelación, de uno de los dones de revelación que opera para conocer información de la persona o de la situación que yo no conozco previamente de manera natural. Es decir, aunque sí el don utiliza cosas que están en mi mente, en mi interior, para traer asociaciones y poder traer desarrollo en lo que se está haciendo, pero normalmente el don de ciencia no es un don que se opera a través de cosas que yo conozco, sino a través de cosas
que no conozco. Es decir, cuando Dios revela nombres, fechas de nacimiento, lugares, situaciones o cosas que están ocurriendo en la vida de la persona, normalmente a esto se le llama don de ciencia. Pero realmente, ¿cuál es la base, el fundamento? ¿De dónde opera o de dónde podemos entender que funciona este don tan poderoso llamado don de ciencia? Opera desde el ámbito, lo que llamamos el ámbito de la revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es información divina. Es decir, revelación es cosas que estaban ocultas, que estaban escondidas antes de los siglos, dice la Biblia, para nuestra gloria, y Dios las revela o las manifiesta. Aunque yo voy a hablar un poquito más en el segundo capítulo de esta clase, o en el segundo video, pero en el nivel inicial, el primer secreto que tenemos que entender es que lo que sustenta la palabra de ciencia es la revelación profética, es la revelación que sale del corazón de Dios. Cuando hablamos de cómo operar en el don de ciencia o qué es el don de ciencia, lo primero que tenemos que entender es que es un producto de la revelación divina. Dios es omnisciente. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Es decir, esa información que yo voy a recibir mientras estoy ministrando proféticamente es una revelación que está en la mente de Dios y que Dios puede revelarme, que Dios me puede mostrar, que Dios me puede enseñar, porque está en su mente. Y al estar en su mente, como profeta, en el don de ciencia, yo lo que hago es acceder, entrar y profundizar en la mente de Dios y recibir información para hablar a las personas que está frente a mí. Ahora bien, para entender lo que es el don de ciencia, tenemos que entender en cómo funciona. O sea, así mismo como entendemos cuál es o qué es el don de ciencia, también tenemos que entender cómo funciona. Cuando hablamos acerca de qué es el don de ciencia, podemos hablar de muchos hombres en la Biblia que operaron de una forma sobrenatural en este don. La Biblia y este don, aunque Pablo trae una organización, vamos a decirlo de esta manera, en todo el aspecto bíblico, porque en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, igualmente en el libro de Romanos, igualmente en Efesios capítulo 4, igualmente en el capítulo 12 de Primera de Corintios, a final, en los versos del 28 por ahí, él da una estructura general para que la iglesia tenga fundamento. Pero realmente el don de ciencia, lo que llamamos don de ciencia, que es llamar nombres, que es llamar detalles, que es hablar por revelación de algo que no conozco, pero que estoy recibiendo una revelación del Espíritu y estoy funcionando, eso existía desde la antigüedad. El ministerio profético, quiero que usted sepa, es el ministerio más antiguo de toda la Biblia. El ministerio apostólico, el ministerio pastoral, el ministerio del maestro, el ministerio del evangelista vinieron después. Pero antes del tiempo, inclusive antes del ministerio del rey, antes del ministerio del sacerdote, ya existía el ministerio del profeta. ¿Por qué? Porque el profeta es un ministerio de rompimiento, es un ministerio que trae cambios, que trae revelación. Entonces, cuando vemos este antecedente, tenemos que entender que desde el tiempo de Moisés ya existía, Dios hablaba, o mucho antes de Moisés. Desde Adán ya veía y tenía revelación. He explicado en una de mis clases proféticas, quiero decir esto, hablé acerca de cuando Adán fue entrenado en lo profético. Yo hablé en una clase hace unos años atrás, que publicamos aquí en YouTube, dije que Adán tenía las 5 coronas de la creación y una de estas coronas era la corona de la profecía. Los judíos explican, o los rabinos judíos explican esto, que si Adán se paraba delante de ti, Adán podía conocer toda la información de tu vida, desde la fecha de tu nacimiento hasta el día de tu muerte, inclusive nombres, detalles y todas tus conexiones familiares o parentales. Eso significa que desde el tiempo de Adán ya había un desarrollo en el ámbito profético y está en el libro de Génesis capítulo 2 verso 14. Dice la Biblia que Dios puso los animales delante de Adán y la traducción Reina Valera al español dice que él puso los animales delante de Adán y para que Adán los llamara o les pusiera nombres. La traducción al inglés dice para que él pudiera ver cómo se llamaban. Y así como los llamó, así eran. Es decir, que el primero que entrena proféticamente para ver nombres fue Dios.
¿Y cómo lo hizo? Como no existían otros humanos, Dios utiliza los animales para que Adán pudiera ser entrenado proféticamente, para que Adán pudiera abrir y desarrollar sus ojos espirituales. Entonces, el primer fundamento o el primer secreto que tienes que entender el día de hoy es qué es el don de ciencia y que nuestro Dios está interesado en que tú puedas ver y escuchar en el espíritu, que tú puedas mirar y ver proféticamente como lo hizo Adán. Dice la Biblia que él le abrió los ojos para que Adán viese cómo ellos se llamaban. Entonces, desde la antigüedad, desde el principio, vemos este don operando. De hecho, este para mí es uno de los dones más antiguos que existen, uno de los dones proféticos o uno de los dones espirituales, como usted le quiera llamar, o uno de los dones de revelación más antiguos. Pero no solamente sucedió con Adán, sucedió también con el profeta Samuel. La Biblia dice que Samuel va a ungir a Saúl. Saúl se escapa y le dice: las asnas de tu padre ya se hallaron. Ya él tenía revelación, él sabía y le dice: cuando salgas de aquí te va a ocurrir esto, esto, esto y esto. Y dice la Biblia que las señales que él le dio se cumplieron. Pero no solamente esto, cuando van a ungir a Saúl, dice el texto que Saúl se esconde entre el bagaje. No sé si por miedo, no sé si por rechazo, pero dice el texto que se escondió. Cuando él se esconde, dice literalmente la escritura que Samuel reveló el lugar específico donde estaba escondido, donde estaba escondido Saúl. Entonces, desde ese lugar o desde ese tiempo ya operaba el don de ciencia. Ahora bien, ¿cómo el don de ciencia funciona? Aunque yo voy a tener otras clases donde voy a hablar acerca de las formas en las que podemos ver y podemos recibir palabra de ciencia, pero la manera primordial de recibir normalmente o de operar o de funcionar en el don de ciencia tiene dos modalidades. Número uno, yo le llamo a esto modalidades focales de lo profético. Está a través de la visión y a través de la audición profética. Porque la Biblia dice literalmente en el texto que leímos en el libro de Hechos capítulo 9, verso 10, que cuando Ananías, que era un simple discípulo, Ananías, dice el texto que él vio en visión, el Señor Jesús le dijo en visión: Ananías, Ananías, quiero que sepas esto. Hay un hombre, quiero que vayas a la calle que se llama a la derecha. Le reveló número uno el nombre de la calle. Después le dijo: vas a encontrar una casa. Y cuando encuentre la casa, le dio el nombre de la persona que vivía en la casa. Y por último, número 3, le dio el nombre de la persona que estaba allí y lo que había visto. Es decir, es una revelación muy profunda, muy poderosa, muy constante la que se recibe en el don de ciencia. Pero normalmente el don de ciencia funciona de dos formas. Número uno, funciona a través de la modalidad focal, es decir, a través de la visión, y número 2, a través de la audición. Si tú miras el desarrollo del texto, lo que pasa allí es que Dios le habló visualmente en una visión y número 2, le dijo auditivamente qué tenía que hacer. Por último, ya para terminar nuestra clase de hoy, quiero decir ¿cómo podemos desarrollar el don de ciencia? Viene a través de 3 cosas básicas que usted va a tener que hacer para poder desarrollarlo. Número 1, a través de la intimidad. Mientras más intimidad con Dios tú tengas, mientras más comunión, unidad, mientras más desarrollas tu unidad con Dios, vas a crecer en la revelación. Cuando nos acercamos, dice la Biblia, acercaos pues a Dios. ¿Y qué es acercarse a Dios? Porque Dios no vive afuera de ti, Dios vive dentro de ti. ¿Qué es acercarse a Dios? Es comenzar a descubrir a Dios dentro de tu interior. Después, mientras voy creciendo en este desarrollo de quién es Dios, de cómo Dios funciona dentro de mí, de cuáles son las facultades que puedo adquirir cuando me conecto con mi verdadera esencia, que es la esencia divina, eso va a provocar un crecimiento en mis dones, eso va a provocar un crecimiento en mi llamado y eso va a provocar un crecimiento en el don de ciencia. Segunda forma, a través de cómo lo puedes desarrollar. Tienes que aprender cómo opera, cómo funciona. Deberías participar así de comunidades proféticas, tener acercamiento con personas que tienen experiencia. Es decir, el segundo secreto o la segunda forma de cómo desarrollarlo es a través de recibir adiestramiento. Cuando tengo un don o cuando tengo un llamado, algo arde en mi espíritu, lo próximo que yo voy a hacer es que voy a buscar a alguien que lo haya hecho, que sepa cómo funciona y me enseñe cómo hacerlo. Eso es básico, poder recibir adiestramiento en esta área.
Y número 3, aprender también a operar y a escuchar la voz de Dios. Cuando escucho la voz de Dios, me muevo en la voz de Dios, pierdo el miedo a la voz de Dios. Eso hace que mi don crezca y mi don fluya en un nivel más poderoso. Así que quiero orar por ti, no sin antes invitarte a nuestra escuela de profetas global, para que seas parte de esta escuela y puedas crecer en tus dones, puedas crecer en el llamado. Si quieres crecer en este don de ciencia, debes inscribirte, debes ser parte de esto. No solamente vas a recibir adiestramiento y enseñanza, también vas a recibir impartición y activación en las áreas de tu vida, y eso va a complementar tu carácter para poder tener fortaleza espiritual y desarrollar todo el llamado de Dios para tu vida. No quiero irme sin antes orar por ti y bendecirte en esta hora. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por las personas que están allí mirando, escuchando y recibiendo de tu palabra. Oro, Dios, para que tu presencia sea fuerte sobre sus vidas y ellos comiencen a crecer, comiencen a creer y comiencen a ser activados en este don, en este llamado, en esta gracia, Señor, del don de ciencia. Oro para que tú comiences a abrir sus oídos. Todo el que esté mirando allí recibe una activación en sus oídos espirituales. Se abren ahora en el nombre de Jesús y se abren tus ojos espirituales y comienzas a ver y escuchar revelacionalmente en otra realidad desde el pasado, presente y futuro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en nuestra próxima clase. Shalom.